Entonces, el curso de Mat 021 contempla tanto contenido como de cálculo de álgebra básica y es la que vamos a desarrollar hoy día. El primer ejercicio que vamos a desarrollar, los primeros dos, son de desigualdad y ecuaciones. El primero es de la forma 2x menos 1 partido en 3x menos 2. Y lo están preguntando qué conjunto solución tiene esta desigualdad para que toda esta fracción sea menor que 1. Entonces, hay dos formas de hacer y vamos a hablar sobre estas dos formas. El primer ejercicio va a ser el instructorio, en el cual casi yo voy a estar haciendo todo, explicando. Me pueden hacer consultas, me pueden interrumpir inmediatamente, tanto por micrófono. Les recomiendo micrófono porque así yo estoy mirando la pizarra. En este momento no estoy mirando el chat. De vez en cuando paro, miro el chat. Entonces tengo un desfase de preguntas. Pero si me lo hacen por micrófono, lo escucho inmediatamente. Entonces, ¿cómo podemos resolver esta desigualdad? La primera forma de esta inecuación, lo que podemos resolver, y es la forma que vamos a hablar, es que hay gente que lo que hace es simplemente pasar todo este factor hacia el otro lado, generando esta ecuación. Después, segunda parte, lo que hace es resolver la inecuación, pasar los x para un lado y los valores para el otro, y me va a quedar que x va a ser igual a un tercio. A ver, veamos si es verdad. Vamos a pasarlo paso por paso. Voy a pasar primero los x para un lado, para el lado derecho, y los valores numéricos los voy a pasar para el otro. Y me está dando como una solución que el x es igual a 1. Ahora, esta forma de resolver el problema está correcta, pero está incompleta. Y es por unos conceptos que uno primero no maneja. O se los saltan y los menosprecia. Vamos a dejar el conjunto solución acá, que los dio. Vamos a borrar. Y vamos a hablar de este concepto que es la desigualdad o la igualdad. Cuando uno habla de una igualdad, primero por eso tengo que hablar de igualdad antes de desigualdad, este es el símbolo, el que me está diciendo que lo que está en la mano izquierda es exactamente lo que está en el lado derecho. Pondera matemáticamente lo mismo. Eso quiere decir, en palabras muy simples, que la igualdad es como una balanza, en la cual la parte de acá puedo tener un cierto elemento y en el otro lado de la balanza tengo otros elementos. Ahora, la igualdad, al ser una balanza, tiene una cierta propiedad que es que se mantiene equilibrada en todo momento. Y aquí viene la primera pregunta. ¿Qué pasa si yo quiero despejar de este lado el círculo azul? ¿Qué tengo que hacer para poder despejar? Así es súper tonta la pregunta, pero ¿qué tengo que hacer para poder despejar el círculo azul de ese lado? Pueden contestar con el micrófono, si quieren. Tienen habilitado el micrófono, si alguien pruebe, así que escriba o diga algo. Hola. Hola. Ahí ya. Hola. ¿Qué harían inconscientemente? Así fue como preguntarle a alguien, ¿qué harías tú para poder despejar este círculo azul? Lo que diría nuestro cerebro sería simplemente pescar el cuadrado rojo y pasarlo al otro lado, ¿sí o no? Sacarlo. Pero cuando lo sacamos, si yo lo saco, ¿qué le pasa a la balanza? Inmediatamente se descalibra. Entonces pierde esa propiedad de igualdad. A este error de sacar las cosas inmediatas y pasarlas para el otro se llama el error del cero. Lo que uno tiene que hacer para mantener el equilibrio siempre, en todo momento, es tanto sacar elementos como poner elementos, pero en ambos lados, inmediatamente, en ambos lados. Tanto multiplicando, dividiendo, sumando, restando.
Entonces, cuando uno quiere generar esta igualdad, ejemplo, la más, vamos a hacer esta, el 3x menos 2 igual 0, yo tengo que sumar 2 en ambos lados. No es pasar el 2. Sí, uno después dice, pero profe, si es exactamente lo mismo. No es lo mismo conceptualmente, porque tengo la duda que es un 2 y no tengo la duda que si puede ser un 0 o un negativo. Pero si yo ocupo letras, como lo que estamos haciendo ahora, yo no tengo la certeza si es un 0. Eso se llama el error del 0. O también si no sé si es negativo. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que el valor absoluto, a diferencia de la desigualdad, por ejemplo, si pongo esto y abajo pongo una desigualdad, la diferencia circunstancial es que esto da conjuntos discretos, da números, así como el que los puedo contar, o me da una solución, o dos soluciones, o tres soluciones, depende del polinomio, cuántas raíces tenga. Mientras que la desigualdad me está imponiendo que es algo es mayor o menor que algo, por lo tanto no es solamente un número, es un conjunto. Las desigualdades generan conjuntos, y como generan conjuntos, tengo que saberme las propiedades de unión e intersección de conjunto. Mientras que en una igualdad no hay conjuntos, son elementos independientes. Esa es la gran diferencia que hay, conceptual. Y esa es la que tenemos que generar ahora acá. Ahora, ese es el primer error que se cometió, pasar el elemento. Y el error más grande y el más importante que no hay que cometer es que antes de hacer cualquier cosa, antes que te pidan lo que sea, resolver una ecuación, definir algo, integrar, derivar, lo que sea, aunque no te lo pidan, tú tienes que encontrar las restricciones. Sí o sí. Es lo primero que ustedes tienen que hacer mentalmente. Encontrar la restricción. Hay tipos de restricción. Primero que si tenemos una fracción, la parte de abajo del denominador no puede ser cero. Dentro de una raíz no puede ser negativo. Y a medida que vamos avanzando van a haber otras restricciones, por logaritmo, por exponenciales y eso. Pero estas son las más básicas, que un denominador de una fracción no puede ser cero y dentro de una raíz no puede ser negativo. Entonces, lo primero que uno tiene que resolver es la restricción. Para eso, nos tenemos que preguntar que el denominador no puede ser 0. Por lo tanto, el x no puede ser 2/3. ¿Ya? Eso es lo primero que uno tenía que haber hecho, que es el primer error que aquí como metimos con el ejemplo. Lo segundo, a partir de eso, si nosotros consideramos ese error y pasamos para el lado y resolvemos la solución está correcta por si acaso, pero está incompleta. ¿Por qué está incompleta? Porque nosotros no sabemos que lo que pasamos para el lado era positivo o negativo. Hay dos posibles casos, porque puede ser que esto sea positivo y queda exactamente igual y obtenemos este resultado, pero puede ser que sea negativo, y al ser negativo cambia el orden de la desigualdad. La cambia. Entonces nos faltó hacer el otro procedimiento, en el caso que esto fuese negativo, y cambia totalmente la desigualdad. Ahora, esto uno lo puede hacer de esta forma, pero si realmente maneja mucho bien los conceptos y sabe que está haciendo cosas mal hechas, porque uno las puede hacer correctamente, puede ser tan tedioso, tan largo, pero va a ser correcto. O puede hacer ciertos procedimientos que sabe dentro de uno, sabe que está cometiendo errores, pero sabe cuáles son los errores, entonces los puede omitir. Ustedes como alumnos de primer año y van a ser evaluados dentro de poco las pruebas, no pueden hacer las formas que ustedes estimen convenientes. Tienen que hacerlo como la coordinación lo estime. Eso quiere decir que tienen que hacerlo correctamente. Y después que aprueben el curso, en el curso más avanzado, Mate 2, Mate 3, Mate 4, ya no van a hacer esto, ya pueden hacer lo que quieran, porque ya manejan
la herramienta. Pero al principio tenemos que evaluar si realmente lo saben. Por eso yo tengo que enseñar los procedimientos correctamente, aunque sean más tediosos. Y ahora se van a dar cuenta por qué digo que es más tedioso, pero está correcto. En la matemática ustedes tienen que seguir una cierta regla, un cierto procedimiento. Si lo hacen correctamente y mecánico, les va a ir bien. Tenemos la misma desigualdad. Lo primero que tenemos que hacer, paso 1, las restricciones. En este caso el denominador no puede ser 0. Es la única que hay. Entonces el x no puede ser 2/3. Entonces tenemos esta primera restricción que la voy a anotar acá. No puede ser 2/3. Bueno, lo segundo, siempre que quieran resolver una inecuación, lo que tienen que hacer es no pasar elementos de un lado para otro, sino que pasar los elementos que están seguros que son. Ejemplo, el +1, pasarlo para el otro lado como -1. Y dejar una igualdad, una desigualdad en 0. Y después vamos a hablar por qué es tan importante que quede en uno de los lados 0. Para resolver una desigualdad o una inecuación en este caso, uno lo que tiene que hacer es igualar uno de los lados a 0 y dejar todo mayor o todo menor a 0. ¿Por qué 0? Porque el 0 es como el Jesús de los números. Hay un antes y un después. Están los positivos y los negativos. Un antes y un después de 0. Por lo tanto, es más fácil saber si todo esto es positivo o todo esto es negativo. Por eso tiene que ser 0. Solamente. Ahora, que entendemos lo que hay que hacer, es solamente empezar a desarrollar lo que ya manejamos por concepto de matemática. Podríamos juntar la misma base. Esto es un 1 entero, y como es un 1, puedo escribir exactamente la misma base dividido por el mismo número y obtengo el mismo 1. No afecta. Es un 1 conveniente que se llama. Entonces lo vamos a desarrollar acá. Voy a borrar ahí y vamos a empezar a desarrollar. Me quedaría el mismo numerador del anterior menos el nuevo numerador, que sería este. ¿Qué es lo que hice? Pesqué el denominador y lo multiplico por -1. Y eso me genera esto. Mientras que el primer numerador es el que está acá. Todo eso dividido por la misma base. Después tengo que desarrollar. Por forma algebraica, eso quiere decir que restar los x con x, los y con y, los números por número, obteniendo menos x más 1 dividido en 3x menos 2. Entonces, lo que estamos diciendo es que todo eso que teníamos ahí es exactamente decir x más 1, 3x menos 2. Y todo esto menor a 0. Recuerden, tiene que igualarse a la desigualdad o la igualdad, lo que sea, a 0. Porque el 0 es un antes y un después. Ahora, me pregunto, lo que tengo acá, ¿cuándo puede ser 0 o menor que 0? ¿Cuándo puede ser negativo? La única forma que sea negativo es que el numerador sea positivo y el denominador sea negativo, o que el numerador sea negativo y el denominador positivo. No pueden ser que los dos sean iguales porque si no sería mayor que 0. Entonces uno entra en la consulta cuándo es negativo y cuándo es positivo. Y para eso se hace una tabla. Y esto es lo tedioso. Y esto es lo que todos reclaman y dicen, ¿y es necesario hacer esta tabla? Sí, es necesario y la tienen que hacer. Y a medida que obtengan habilidad y después que sean evaluados, se la pueden saltar si quieren, pero antes no. En la tabla, ustedes tienen que poner los elementos que están en el lado, tanto multiplicando o dividiendo. En este caso tenemos el primer elemento, que es u menos x más 1, y un segundo elemento, que es 3x menos 2.
Y ahora se tienen que preguntar, ¿cuándo esto se hace 0? Y se hace 0 en... Y aquí lo hice muy pegado. En 1. Cuando el x vale 1, el primer elemento se hace 0. Tienen que buscar los ceros. El segundo elemento, me tengo que preguntar cuándo se hace 0. Y es en 2/3. Entonces busco el número 2/3 que está antes del 1. Y en este punto, el segundo elemento es neutro, 0. Y ahora me pregunto, el primer elemento, para números menores que 1, ¿va a ser negativo o va a ser positivo? ¿Qué dicen ustedes? Negativo. Negativo. ¿Por qué? Basta con que tú prueben cualquier número, puede ser un -10 o -20. Y aquí viene la cosa. Si yo reemplazo, hay un menos. Entonces, ponle el caso del -10. Te va a quedar positivo, no te queda negativo. Y eso es lo que hay que tener cuidado. Fijarse exactamente qué valores da. No porque sea menor que 1 va a ser el resultado negativo. En este caso era positivo. Y para números mayores que él, ejemplo el 10 o el 100, me está dando negativo. Todo ese orden se cambió por el signo negativo del x. Ahora me pregunto abajo, para números mayores que 2/3, ¿es positivo o es negativo? Positivo, porque este valor es positivo, entonces mientras un número muy grande le va a ganar al -2, y para menores va a dar negativo. Ya que hice la tabla y sé cuándo es positivo y cuándo es negativo, como están dividiéndose estos dos elementos, tanto S con S, es simplemente saberse la regla. Decir, mira, acá yo tengo en este conjunto un positivo partido en negativo, y en este conjunto tengo negativos partidos en positivo. Es el conjunto solución que ando buscando para que esto sea menor que 0. No puede ser 0, entonces esto está descartado. Y no puede ser positivo, entonces está descartado. Entonces, la única solución que tengo es que el x pertenezca a un conjunto desde el menos infinito hasta el 2/3, pero sin incluirlo. Primero, no lo incluye porque aquí daba 0, y segundo, porque hay una restricción, y por eso era muy importante. No puede ser 2/3. Y la 1, o lo que significa como un o, desde el 1 sin considerarlo hasta el infinito positivo. Y aquí obtengo la solución completa de la inecuación. Entonces, en resumen, lo que hay que hacer es, primero, las restricciones. Paso 1. Paso 2. Despejar uno de los lados cuando estamos haciendo inecuaciones y dejarlo igual a 0. Paso 3. Simplificar o lograr que sea lo más fácil posible de trabajar. 4. La tabla. Interpretar la tabla. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algo que no hayan entendido que quieren que vuelva a explicar? ¿Por qué el uno no se considera? Porque cuando nosotros hacíamos la tabla, ahí, el 1 en este elemento, que estoy marcando acá con altos colores, daba 0, ¿sí o no? Sí. Y yo estoy diciendo que es estrictamente menor. No igual a 0, sino que es estrictamente menor. Ah, verdad, Entonces verdad. el 1 no puede ser. Ah, ya, gracias, profe. Ya. ¿Alguna otra duda? Entonces sigamos con otro ejemplo. Vamos a inventar uno. 2.
partido en... ¿Qué no estoy pensando? Más 2. Y todo esto mayor a menos 1. Este. 3x más 2 dividido en 5x más 2. Mayor a menos 1. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Cambiar el lona. No, lo primero que hay que hacer la restricción. Aunque te digan lo que te digan, lo primero, aunque no te lo pidan, es la restricción. Y es sumamente importante, vale punto, por si acaso. Y aunque no resuelva el ejercicio, el profe te dicen ya, está la restricción. Entonces te queda que el X no puede ser menos 2 partido en 5. Ahora viene, sí, el 1. Entonces pasan el 1 para el lado. Entonces, mágicamente ese 1 se convierte en más 1. Y al otro lado era un... Se me olvidó si era un... mayor. Ya. Entonces tengo más 1 mayor a 0. ¿Qué hay que hacer ahora? Mínimo como Simplificar. Simplificar, juntar la base, hacer todo ese trabajo. Entonces me queda ahí el 2x más 5x más 2, 5x más 2 igual a 0. Reduzco los elementos algebraicamente y me queda 8x más 4. Deberían llegar ustedes a 8x más 4. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Y qué hay que hacer ahora? ¿La tabla? La tabla, ya. Y aquí viene la diferencia. Nosotros todos llegamos al mismo resultado. Aquí hay que hacer la tabla. Pero aquí hace la diferencia del alumno. Aquí uno como profesor se da cuenta si uno está aprendiendo o no está aprendiendo. Porque todo lo que están hablando sus profesores en las clases de cálculo y álgebra y acá, están dando consejos para que apliquen. Y es que ustedes tienen que observar y se dan cuenta que pueden factorizar. Ese hecho de factorizar hace que te ahorres 2 minutos de cálculo. O 3, depende de tu manejo de poder resolver problemas. Porque estás optimizando lo máximo posible, haciendo que la ecuación sea lo más fácil posible. Si tú factorizas arriba, te queda un 4 y te queda un 2x más 2, partido en 5x más 2. Ese 4 no me interesa por el momento. ¿Por qué? Porque cuando yo haga la tabla... Creo que es 2x más 1. Sí, se me uno, yo me equivoco. Disculpe que lo... Sí, no, si yo me equivoco por si acaso, de repente cuando estoy hablando, pensando y calculando, entonces me voy a equivocar. Recién tuve en la mañana y me equivoqué en cosas. Díganme más cuando me equivoque, ¿ya? Siempre me voy a equivocar como en sumar, cosas como que la hago muy rápido. Ya, siguiente. Pero me interrumpen nomás, si no me voy a enojar ni nada. Cuando yo resuelva esta tabla, lo voy a escribir acá arriba. Cuando yo genere esta tabla, ahora yo tengo 3 elementos. Tengo un 4, que siempre va a ser positivo. Y tengo el elemento 2x más 1, que es más fácil encontrar el 0. Y el 5x más 2. Y ahí hago la tabla. Obtengo los ceros de cada uno. Este no tiene 0, por eso solamente tengo 2 columnas de 0. Porque este sí tiene un 0 y este sí tiene un 0. Él siempre va a ser positivo, el 4. Obtengo los ceros y hago las combinaciones positivo y negativo y hago exactamente lo mismo que hicimos antes. Pero simplifica, en este caso uno dice ya igual de lo mismo si lo hago con 8 o con el 2x. Pero en otro ejemplo no es tan
tan fácil hacerlo. Entonces uno se tiene que, a medida que va avanzando, apliquen todo lo que hemos visto. En este caso, factorizar. ¿Ya? Y después lo resuelven. No los vamos a centrar en resolver el ejercicio porque sé que lo pueden hacer, la tabla. Eso no hay problema. Pero ahora sí los vamos a hacer un ejercicio completo de hasta el final de la tabla y obtener los conjuntos, que es el siguiente. Entonces lo primero, ¿qué diferencia tiene con los dos anteriores? El valor absoluto. El valor absoluto. Y aquí es normal que tengan miedo algunos que digan, no, ya se complicó la cosa. Digamos, no se tienen que asustar con el valor absoluto porque tienen que saberse, cada vez que aparece algo, tienen que saberse la definición. El valor absoluto tiene dos posibles casos. Son dos valores, o es positivo o es negativo. Dependiendo de que si lo que está dentro era mayor que 0 o lo que estaba dentro es menor a 0. Entonces, con esa idea en mente de que el valor absoluto son dos posibles casos, ¿cuántas inecuaciones tienen acá? 2. Dos. Una inecuación es esta. Y la otra inecuación que tienen que resolver es que lo que estaba dentro era negativo. Entonces, la única dificultad que tienen es que tienen que hacer dos ecuaciones. Hacer dos tablas, dos de dos y dos de dos. Y la solución la tienen que unir. Porque es o esto o esto. Cuando ustedes le enseñan los conjuntos, esto, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre ahora. La lógica, el I y el O, ¿sí o no? Ya están viendo lógica. Cuando están viendo los elementos de la lógica, el I y el O, mucha gente se cuestiona y les complica entender por qué este elemento es un I. Si parece que este se parece más a un I, así visualmente, por dibujo, ¿sí o no? El I tiene esta forma porque cuando uno trabaja con lógica, yo te doy o una opción y esta. Tiene que cumplir las dos opciones, o un conjunto y. Y eso quiere decir que tiene que ser ese y este. Es una intersección, por eso el I se parece al U invertido, de intersección. Mientras que el O es una unión, se parece al U, que es este o ese elemento. Es toda la unión de elementos. Por eso cuando yo tengo dos ecuaciones y las dos son válidas, las tengo que unir porque puede ser tanto esta solución o esta solución. Ahora, centrémonos en la primera. ¿Qué tiene que pasar para que pase esto primero? ¿Qué tenía que cumplirse para que apareciera esta ecuación? Que 2x menos, o sea, que el valor absoluto de 2x menos 1 sea negativo. O no sea Pues positivo. sea positivo. Lo que está diciendo el compañero es que para que se genere esto, sí o sí lo que estaba dentro del valor absoluto tiene que ser mayor que 0. Mayor o igual, hay que considerar siempre el igual. Mayor o igual que 0. Y esto es una restricción. Porque me restringe, porque me dice, si esto no se cumple, no puedo obtener esto. Esto no se cumple. Y mi segunda restricción que voy a tener, ¿cuál es? La más básica. Que el 3x menos 2 no puede ser 0, porque está en un denominador. Entonces aquí aparece otro tipo de restricción, que es por medio del valor absoluto. Ahora que yo sé las restricciones, que las voy a anotar acá arriba, 2x en palabras muy simples, si lo resuelvo, aquí me dice que el x tiene que ser mayor a 1/2, mayor o igual, y que el x no puede ser 2/3. ¿Sí o no? Las dos restricciones.
Después que tengo las dos, genero la tabla. Genero la tabla, que tengo el 2x menos 1, el 3x menos 2. Y me pregunto, el numerador, ¿cuándo se hace 0? Con x igual a 1/2. Entonces, para x 1/2, se hace 0. Para números mayores que él, como el x es positivo, lo que acompaña un 2 positivo y otro es negativo. Y el denominador, ¿cuándo se hace 0? Con 2/3. 2/3 es mayor o menor que 1/2. Tienen que repasar todas estas cosas. Entonces tengo el 2/3, que es mayor. Y está el 0. Para números mayores que él, y voy a poner colores distintos porque si no uno se enreda. Esto era el negativo. Es positivo. Y para acá tenemos los números negativos. ¿Lo que estoy haciendo está bien o está mal? ¿Qué me faltó hacer? Ya me lo dijo. Igualar a 0. O Sí, sea, pues igualar a 0. menor o mayor que 0. Había que igualar a 0. Entonces hay que hacer todo. Solamente fíjense, por no hacer ese dato que se me había olvidado, pensé que ya lo había factorizado, puede dar todo el resultado malo. Entonces, tenemos ahí el menos 1, 0. Resuelvo la misma base. Eso quiere decir que el menos 1 se convierte en 3x menos 2, 3x menos 2. Y todo esto igual a 0. Junto las bases. Para juntar las bases simplemente hago ahí y cambio el signo. Ese es menos y este es más. Ahí tengo la base. Y empiezo a las relaciones algebraicas. Me queda menos 1, 1. Voy a borrar acá. Ustedes igual lo tienen que hacer. Tienen que corroborar. Me quedaría menos 1, menos 1x, 1. Y abajo me quedaría simplemente eso. Voy a ordenar un poco. Me quedaría menos x más 1, menos que 0. Y ahora espacio. Después que tengo, ahora genero la tabla. Y me pregunto, ¿cuándo este valor, el menos x más 1, es 0? Y cuándo el valor del denominador es 0. El primero está en 1 y el segundo valor está en 2/3. 2/3 es menor que 1. Para números mayores que menos 1, mayores que 1, disculpa, es negativo. ¿Por qué? Porque están menos. Para números menores, positivo. Y el otro caso, negativo. Y para mayores que el positivo. Y me pregunta ahora, ¿cuándo es menor que 0? Y cuando es menor que 0, para este conjunto y para este conjunto, por lo que hemos hablado antes. Entonces la solución para el primer caso es que el x sea menor que desde el menos infinito hasta el 2/3, sin tomarlo, porque no puede ser 0, unión desde el 1, sin considerarlo hasta el infinito positivo. Esa es la solución que nos da la tabla. Esa es la solución que nos da la tabla. Pero hay que preguntarse las restricciones. ¿Qué decía la restricción? Las primeras dos. La primera nos dice que el x tiene que ser mayor, sí o sí, que 1/2. Es una restricción en la ley. Y que no puede ser 2/3. Mientras que la conjunto solución los dio mayores que 1 y menores que 2/3.
entonces no necesariamente este conjunto está bien, porque está dentro, hay un ciertos elementos que no pueden ser. Estos elementos, los del verde, no pueden ser, no pueden, porque están fuera de la restricción original, mayores que un medio. Entonces el conjunto solución final, incluyendo las restricciones, son números que sean mayor que un medio hasta 2/3, unión 1 al infinito positivo. El 1/2 puede ser, porque la restricción puede decir que es igual. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Sí? Profe, pero ahí tendríamos un menor que 0, y si es 0 en el numerador quedaría 0 y 0 no es menor que 0. ¿Cómo? O sea, que desde el original, desde el problema original, Sí, donde teníamos menor que 1, sí. después se lo transformamos, o sea, cambiamos el 1 y quedó el menor igual, el menor estricto. Sí, en el 1. Acá está el Sí, pues, estricto del 1. entonces, no, pero que el menor es estricto, no es menor igual. Entonces, si el numerador queda 0, todo queda 0, y al otro lado Ah, igual queda 0. ya, sí te entiendo, ya. Como había una restricción de que esto restrictivamente no puede ser 0, estamos matando el 0 de que esté en un medio. Sí, el que lo voy a hacer en el siguiente, en la segunda parte, que falta. Pero lo podemos hacer restrictivo a tiro. Ya, Vale, gracias. ahora, Profe, ¿qué? Sí, ¿por qué X tiene que ser mayor o igual a un medio? porque, mira, acá en la parte superior hay una restricción que partía desde acá, que era el valor absoluto. Ah, ya es por el valor absoluto. Entonces él te está obligando, es lo primero que te dice. No puedes decirme ningún número que sea menor que un medio. Tienen que ser todos mayor que un medio. Entonces todo lo que haga y lo que te diga la tabla rige por esa ley. Ya. Esa es la primera parte. Porque ahora, ¿cuál parte? Esa es la primera solución. Entonces voy a anotar acá la solución, voy a borrar la tabla, voy a borrar la restricción de este ejemplo y voy a anotar la solución que obtuvimos hasta ahora, que sería x entre un medio, 2/3, unión, desde el 1 hasta el infinito. ¿Qué hay que hacer ahora? La segunda parte. Y por eso es media tediosa. En la parte en la que el valor absoluto ya no es positivo, sino que es negativo. Entonces, como es negativo, tenemos la primera restricción que va a ser que el x tiene que ser menor que un medio. Es ahora para el otro conjunto, para la otra mitad del universo. Si hago esa restricción, la voy a anotar acá, x menor que un medio, voy a obtener que lo que está en el valor absoluto es negativo. Entonces cambio el signo. Dividido por 3x menos 2 y menos 1. Obtengo el 1 y aquí hago el mismo procedimiento. ¿Qué es lo que tengo que hacer antes de hacer todo? La restricción, ¿sí o no? El x no puede ser 2/3 por el denominador, porque acá hay un denominador distinto, no puede ser 0. Entonces empezamos a hacer de nuevo todo. Me quedaría un menos 1, 0. Ese menos 1 se convierte en un menos 3x menos 2, partido en 3x menos 2, por la misma base, junto el menos, así, y las bases. Ahí me entiende lo que estoy haciendo, no estoy ahorrando paso. Y hago algebraicamente. Entonces sería menos 5x más 3 partido en 3x menos 2. Y todo eso menor a 0.
Y ahora hay que hacer de nuevo la tabla. Entonces voy a copiar todo esto y lo voy a trasladar para acá y voy a borrar todo esto. ¿Ya? Entonces, la tablita. Me voy a preguntar tanto para 5x más 3 y me voy a preguntar tanto para el denominador que es 3x menos 2. ¿Cuándo menos 5x más 3 se hace 0? Cuando el x vale 3/5, ¿sí o no? ¿Y cuando el denominador se hace 0? X vale 2/3. Y aquí viene la pregunta. ¿Quién es mayor, 3/5 o 2/3? Y aquí tienen que empezar a saberse las reglas. y 2 todo. tercios. El 2/3 es mayor. Entonces el 2/3, porque hay que sabérselo para saber dónde va el de la derecha y dónde va el de la izquierda. Tercio. Y acá el 2/5. El 2/3 entonces hace que este sea 0 y el 2/5 que este sea 0. Para números menores que 2/3, esto es positivo. Y si me lo quiero imaginar, por si les cuesta, imagínense un número negativo grande, un menos 100. Entonces menos con menos me da más y se arregla todo. O también por el signo del X. Mientras que el otro, como es un X positivo, mantiene el mismo orden. Y ahora vuelvo a la pregunta original. ¿Cuál era? Que sean menores que 0. Entonces solamente me sirve este, me sirve este. Este conjunto no puede ser 0 y tampoco puede ser positivo. Al menos con menos me da positivo. Entonces el conjunto solución va a ser x menores desde el menos infinito hasta el 2/5, sin tomarlo, unión del 2/3 hasta el infinito positivo. ¿Qué hay que fijarse ahora? Que es la restricción. Y la restricción me dicen que no pueden ser números mayores que un medio. Entonces en este conjunto va a chocar. Y me va a quedar, entonces tengo que preguntarme, ¿el 2/3 es mayor o menor que un medio? Profe, ¿dónde salió el 2/5? ¿No era 3/5? ¿Dónde salió el 2/5? La solución, a ver si puede ser que me haya equivocado. Sí, era 3/5, disculpa. Vamos a borrar, hicieron 3/5. Ah, entonces habría que preguntarse, hay que hacer la tabla de nuevo. ¿El 3/5 es mayor que 2/5 o menor? Sigue siendo Menor. menor, po. Menos, ya. Por lo menos lo salvamos ahí. Pero si hubiéramos cometido ese error, era un 3/5. Si hubiéramos hecho las cosas mal, así como que cambiaba el orden, hay que hacer la tabla totalmente de nuevo. ¿Ya? Sí, era un 3/5, no era un 2/5. Entonces ahora hay que resolver para el otro caso, para los menores que un medio. Entonces hay que hacer el conjunto solución, que serían, primero tienen que ser todos los números menores que un medio. Menores que un medio. ¿El 3/5 es menor o mayor que un medio? Mayor. Mayor, ¿sí o no? Espérate, déjame pensar algo para que quería explicarle. Entonces, como es mayor ese número, todo este conjunto ya por defecto quedó eliminado y solamente tengo que probar el conjunto que me queda, que es de elementos. Vale, no voy a poner el mismo color si no se van a enredar. Voy a poner de este conjunto
solamente los elementos que cumplen esa restricción, que son justo desde el 1 medio hasta el menos infinito. Es acotar este conjunto. Entonces, haciendo esa intersección de conjuntos, me va a quedar, aquí les recomiendo hacer esos dibujos porque es la única forma de visualizarlo, a menos que manejen bien, y me quedaría que el X tiene que ser desde el menos infinito hasta el 1 medio. Y ahora, esta es la solución del negativo. Tengo que unirla con la que tuvimos anteriormente, que era el positivo. Y si las junto las dos soluciones, me va a quedar X pertenece. ¿Sí? Profe, alguien pregunta por el chat por qué se restringe el 1 medio. ¿Por qué se restringe el 1 medio? Ya. El 1 medio se restringe. Vamos para atrás. Un poquito más. Porque el 1 medio, en la parte de acá de arriba, lo voy a anotar con colores. Espera, voy a resetear la pizarra que de repente se satura. Algunas aplicaciones que no pierden la información, pero ahí se saturó. Había una restricción que está acá, que era que el X tenía que ser menor que 1 medio. Esa restricción sale por el concepto del valor absoluto. Tiene que ser estrictamente menor, porque acuérdate que no puede ser C, tiene que ser el valor absoluto negativo. Ahora, cuando nosotros tenemos el conjunto solución, y eso es lo que quería llegar, cuando tengo esto, menos 1 medio, ahí, y después la otra solución era unión 1 medio, 2 tercios, unión desde el 1 al infinito. Voy a borrar todo para escribirlo mejor. Disculpen. Si junto las dos soluciones que teníamos, vamos a tener X pertenece desde el menos infinito hasta el 1 medio, unión 1 medio, 2 tercios, 1 infinito. Ahora, este 1 medio legalmente sí pertenece. ¿Y saben por qué pertenece? Porque cuando estamos haciendo la desigualdad, estamos diciendo que es menor a un número, no necesariamente a 0. Entonces, está la posibilidad que sea un 0. Es un error bien común que uno comete. Nosotros omitimos ese 1 medio, por eso hay gente que le chocó el 1 medio. Dijo, no, para que el 1 medio puede ser. Por restricciones, yo lo que aconsejo es que cuando hagan el valor absoluto, hagan tanto el lado positivo como lo que está dentro fuese, voy a poner un X, voy a poner un color. Todo lo que está dentro del valor absoluto puede ser tanto positivo o negativo. Y el 0 lo dejo para el final. El 0 siempre, yo por costumbre mía, lo dejo para el final. Observo y digo, el 0 también está permitido porque el 0 es menor a 1. Depende de este número, necesariamente depende de él, porque puede decir mayor que 0 y ahí te lo está matando. Pero como en este caso era menor que 1, te lo permite. Entonces esa unión sí está permitida. El 1 está permitido en el conjunto. Y te da desde el menos infinito al 2 tercios. Entonces te da desde el menos infinito al 2 tercios, unión desde el 1 al infinito. Y si se dan cuenta, es el mismo solución que el primer ejercicio que hicimos. Y es exactamente el mismo ejercicio. La diferencia está que el primero no tenía valor absoluto. Entonces, no necesariamente porque haya un valor absoluto, restringe los conjuntos. Solamente van a cambiar si el conjunto solución, la función es negativa o positiva, porque el valor absoluto lo hace un espejo hacia arriba, positivo. Entonces, como exactamente lo mismo, hacer con valor absoluto o sin valor absoluto, el mismo procedimiento y se pueden tener los mismos valores. La diferencia está en que hay que hacer 2 veces el cálculo. Si yo tuviera esto,
¿Cuántas ecuaciones tengo que hacer? 4. 4, porque por cada uno de un valor absoluto tengo 2 posibles soluciones. Entonces, combinación son 4 ecuaciones. Y tengo que hacer las 4, sí o sí, aunque no quiera. Tengo que hacer 4 ecuaciones, 4 tablas y juntar los 4 elementos. Ya. Por si acaso en las pruebas, yo he visto, en todo el tiempo que llevo, yo he visto pruebas hasta con 3 valores absolutos. Entonces, ustedes se piensan, dicen, no va a entrar con 2, lo más probable es que pueda. ¿Por qué? Porque este ejercicio en una prueba, yo cuando, y como cualquier coordinador uno piensa, dice, si tengo que hacer 4 o 6 ejercicios, más o menos, los primeros 2 van a ser muy básicos, pero van a ser largos. Van a ser tediosos mentalmente, pero van a ser muy fáciles de hacer. Y en eso caen exactamente los de desigualdad, lo que estamos haciendo ahora. Sí o sí va a entrar uno de desigualdad y va a ser largo. ¿Por qué? Porque es fácil, porque no hay mucha ciencia que hacer. Con los pasos que les dije es sumamente fácil. Fijarse en las restricciones, pasar para el lado el elemento, dejarlo en 0, y el 0, ¿por qué se deja en 0? Para poder generar la tabla, y se resuelve. Y los otros son de otros contenidos. Pero hasta ahora podemos estar seguros que va a haber uno muy fácil que está asegurado el 20% de la nota. Si son 4 vale 25. Tenemos un 25%, ya tenemos un 25% si resolvemos ese ejercicio. Entonces ese 25 se lo tienen que ganar a sudor. Y por eso practiquen harto, porque a medida que vayan practicando van soltando la mano. Es un dicho, soltar la mano es poder hacer cálculos muy rápido, sin equivocarse. Entonces tienen que soltarla para el día de la prueba. Siguiente ejercicio. Profe, una ¿Sí? pregunta, en el caso de que hayan 3 valores absolutos, Sí. ¿habrían que hacer 9 casos o no? ¿O No, sí? disculpa. Si hay 3 valores absolutos, tú por cada valor absoluto, ¿cuántas posibilidades tienes? 2. 2. Entonces, como una moneda, ¿sí o no? Una cara y un Ujú. sello. Y si tú tienes 3 valores absolutos dentro de una ecuación, tienes 2 por 2 por 2. Ah, Es una combinatoria. 8. ya. 8 ecuaciones. Y si tuvierais 4, 16 ecuaciones. Por cada valor absoluto te duplica la cantidad de ecuaciones. Siguiente. Ahora vamos para Profe, un... ¿Sí? ¿cómo sé con cuál valor absoluto empezar? No, ¿O da da lo lo mismo. mismo con cuál empiezo? Da lo mismo. Mira, para eso, mira, una buena pregunta. No, imaginemos que tenemos esto, ¿ya? Este es el 1, este es el 2 y este es el 3. Yo lo que recomiendo cuando tienen más de un valor absoluto es que hagan lo siguiente. Que escriban las posibles combinaciones primero. Sean sumamente ordenados. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque siempre voy a escribirlo más acá. Acá lo escribo. Tengo la primera combinación, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava. Eso. Y digo, ¿cómo yo genero las combinaciones? Como son monedas, fíjense, los valores absolutos tienen 2 posibilidades. O es positivo o negativo, cara o serio. Cuando uno hace las tablas de probabilidad, dice, el primer caso, para la primera columna tengo el valor absoluto 1, la segunda tengo el valor absoluto 2 y la tercera tengo el valor absoluto 3. ¿Ya? Y me digo, como son 8 combinaciones, las a mitad de ellas van a ser para el primer valor absoluto positivo y la otra mitad negativo. Después, la mitad de la mitad, que son 2 positivas, 2 negativas, 2 positivas y 2 negativas. Y después la mitad de la mitad, sería 1 y 1. Siempre se termina con 1 y 1. Y si te fijas, tengo todas las combinaciones posibles. No hay más. Esas son todas las combinaciones, pero están ordenadas matemáticamente. ¿Ves que cuando ustedes resuelven, tienen un enredo y dicen, ya primero hago que este sea positivo. Y este va a ser negativo. Y el de abajo es negativo.
Y después con el tiempo tú no sabes cuál hiciste y cuál no. Cuando ya hay la quinta o la sexta, ¿sí o no? Se pierde uno. Dice, ¿cuál es la que hice? ¿Cuál es la que me falta? Por eso yo les recomiendo hacerse esta tabla de combinaciones posibles. Entonces la primera combinación te dice, la primera ecuación que tengo que hacer es que todos sean positivos. La segunda ecuación que me dice que las primeras dos son positivas, pero la tercera valor absoluto es negativa. ¿Entendieron la tabla o no? ¿Sí? Ya. Entonces esta tablita te reordena, pues, te dice, esta es la primera ecuación, la segunda ecuación que tienes que hacer, la tercera ecuación, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima y la octava. Entonces, ahí uno puede ordenarse en la pregunta que decía su compañero, ¿cómo saber cuál hago primero? Háganlo ordenadamente. Y recuerda, para generar esta tabla de combinación, uno se tiene que saber primero cuántas combinaciones hace. Si, ejemplo, yo tengo 4 con 2 valores absolutos, digo, este es el primer valor absoluto y este es el segundo valor absoluto. Ahí los ponen como son. Puede ser un x más 3 o lo que sea. La mitad de ellas van a ser positivas y la mitad de ellas negativas. Y después la mitad de la mitad. Me refiero a la mitad, es que si acá tengo 2, ahora tengo 1. Si tuviera 4, acá tengo 2 y después 1. Y ahí voy generando las combinaciones posibles de combinatoria. ¿Todo bien? Ya. Igual el fin de semana, ahora que me hiciste esa duda, voy a hacer un ejercicio con 3 valores absolutos. Entonces ahí va a ser largo, pero uno puede ver eso. Siguiente. Vamos a parar un rato con desigualdades, con valor absoluto y tabla, para refrescar un poco la mente. ¿Cuánto ¿Sí? era con 3? ¿Ah? ¿Cuánto era con 3? Cada uno te genera 2. Entonces 2 por 2 por 2, 8. ¿Por qué lo está multiplicando? Porque si yo tengo un valor absoluto y tengo otro valor absoluto, la primera combinación que tiene es que este sea positivo o que sea negativo, ¿sí o no? Y el otro caso es que tienes positivo y tienes negativo. Y si yo quiero hacer las combinaciones posibles, son que este sea positivo y este positivo, positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, negativo. ¿Cuántas son? 4. Son los múltiplos. Es S por S más S por S y S por S. Son combinatorias, se multiplican, no se suman. Son como monedas. Imaginemos con 3, así, ahí aclaramos la duda. Si tuviera 3 valores absolutos, este puede ser positivo o negativo, positivo, positivo, y este es negativo, negativo, negativo. Las combinaciones posibles que puedo hacer es que sean positivo, 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 negativo, que sea positivo, negativo, positivo, que sea positivo, negativo, negativo, que sea negativo, positivo, 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 negativo, negativo, y me falta la negativo, negativo, positivo, y el negativo, negativo, negativo. No se suma, se multiplica. Ahora sí, son 8. No se pueden hacer ni más ni menos. Esa es una regla se llaman las probabilidades cuando uno, no vemos este curso de probabilidades, pero cuando uno tiene un objeto, o sea, una moneda, un valor absoluto, que tiene dos posibles valores, ¿cómo es? Tú multiplicas la posibilidad de valores por la cantidad de elementos. Entonces, como en este caso, el valor absoluto tiene un 2, solamente tienes dos posibilidades, y si tienes 3 valores absolutos, te quedan 8 combinaciones.
¿Que se puede hacer con intervalos? Sí, pero hay que tener sumamente cuidado en saber interceptar o unir. Para eso, miren, para ir más a fondo, me comprometo que el fin de semana subo un video sobre un ejercicio con 3 valores absolutos y voy a decir paso a paso cómo hacerlo de la forma más fácil, así con tablas, porque es lo más ordenado posible, y es mecánico. Si se aprenden va a ser súper mecánico. El intervalo es complicado porque hay mucha gente que no sabe interceptar o unir. Cuándo hay que unir y cuándo hay que interceptar las soluciones. Y ahí choca el concepto de intervalo. Ya, sigamos. Antes que se acabe el tiempo. Que el siguiente ejercicio dice lo siguiente. Considere que el siguiente enunciado es impar. Todo esto es impar. ¿Ya? Es un a cuadrado por b cuadrado menos 2b. Quiero que me demuestre que a partir de eso a y b son impares. Demuestre que a y b son impares. Con este enunciado, que les digo que esto es verdad, esto lo estoy diciendo que es verdad y yo quiero que me demuestren que esto se cumple. Estos tipos de ejercicios son de demostración y tienen un engaño. El engaño es que yo realmente no quiero que... es así, quiero que me demuestren, pero hay algo oculto en la pregunta. Yo lo que quiero es que me demuestren si se saben las propiedades de lo que le estoy preguntando. Entonces, ¿qué le estoy asegurando yo? Que esto es impar. Entonces quiero que me digan todas las propiedades de los impares que se sepan. Primero, ¿cómo se escribe un impar? 2 más 1. 2n más 1. ¿Y qué propiedades se saben de los impares? Que si se suman, si se suman 2 impares es un par. Ya, pongámosle impar 1 más impar 2. Sí o sí va a dar par. ¿Qué otra propiedad se sepan? Impar Se por impar multiplican da a impar. impar. El impar por el impar da impar. Ahora, fíjense en el enunciado. ¿Tienen una suma o tienen una multiplicación? Multiplicación. Tienen una multiplicación. ¿Sí o no? Porque tenemos por este lado el a cuadrado y después tenemos un paréntesis del este. Entonces, si esto es impar, ¿qué tiene que ser el a cuadrado? Impar. Impar. Y si el a cuadrado es impar, que se puede escribir a por a, ¿qué me está diciendo? De nuevo la misma propiedad. Que el a sí o sí tiene que ser impar. Ya cumplimos la primera, que es la impar, sí o sí. Porque si el a es impar, entonces el a cuadrado es impar. Y si el a cuadrado es impar, entonces el número es impar. Pero me falta demostrar ahora el otro número. El otro número también tiene que ser impar, ¿sí o no? Sí. ¿Qué puedo hacer con ese número? Factorizar. ¿Y qué me queda? Ese. Y de nuevo hay una multiplicación. ¿Y qué tiene que pasar para que sea impar? Que el b sea impar y que b menos 2 sea impar. ¿Puede pasar eso? Sí, porque si Sí. el b es impar, yo le resto 2 cifras y sigue siendo impar. Se cumple. Entonces ahí demostré que si esto es impar, por obligación el a es impar y b es impar. Sí o sí. Pero se dan cuenta que el problema no es... Aquí la gente se asusta siempre que hay demostraciones porque piensa que me van a preguntar justo esto, me lo tengo que saber de memoria. No es saberte de memoria las cosas. Lo importante es que cuando tú leas el problema, en esta palabra es el impar, te tienes que recordar de todas las propiedades de lo que te están diciendo. Y tienes que demostrar las propiedades. Si hubiera sido otra demostración con logaritmo, te tienes que saber las propiedades del logaritmo. Si te dicen, demuestre que esto es una raíz, tienes que saberte las propiedades de raíz. Entonces,
tienen que repasar las propiedades. Sí o sí. Hay unos videos de otros cursos que tengo ahí en el YouTube que hablo sobre el logaritmo por si quieren repasar, o raíces y potencia, y las propiedades que están, ¿ya? Por si quieren repasar ese contenido. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Primero, que después tengo otra clase, Julio me tiene que decir cuánto me queda. Me queda un cachito. Esta clase termina a las 11:15. Ya. El siguiente ejercicio que vamos a hacer va a ser este. Y este tiene también otra moraleja. Siempre que hacemos los ejercicios tienen moraleja en el cual tienen que pensar. Esto es un Z es igual a 4n menos 7, bueno, todo n perteneciente a los reales. Y otro Z. Voy a borrarlo y escribirlo bien. Y voy a decirle qué es lo que dice. N perteneciente a Z. Ya. Lo voy a escribir textual como sale en la guía, que esta guía después la van a subir. Sugerencia, dice. Sugerencia. A y B son iguales. Sí, solo sí. Sí, solo sí. A es subconjunto de B y B es subconjunto de A. Entonces, leamos la pregunta. Dice, tiene un conjunto de 4n más 5, donde n pertenece a los enteros, y este conjunto es igual a 4n menos 7 para n perteneciente a los enteros. Demuestre que eso se cumple. Entonces, aquí viene lo que tenemos que hablar. Vamos a silenciar a todos. Nos interesa la práctica. Ya. Entonces, si uno, cuando tenga estos problemas en las pruebas o en las tareas, solamente lee esto, lo más probable es que no lo pueda resolver. ¿Por qué? Porque estos tipos de problemas sí o sí están anexados con la sugerencia. La sugerencia es engañosa, uno dice, siquiera lo considero. No, es que lo tienen que considerar. Porque este ejercicio se puede hacer de una forma, pero para alguien que maneja muy bien las matemáticas, alguien avanzado, o con la sugerencia para el resto de los mortales. Lo más probable es que no sepamos hacerlo y necesitemos la sugerencia. Pero si lo manejamos bien, a medida que avancemos en el curso, podemos omitir la sugerencia. Ahora, la sugerencia nos está diciendo que tenemos que trabajar como conjuntos. Lo más probable es que si alguien haya leído solamente la parte de arriba no entiende ni nada. Así es chino. Dice, ¿cómo voy a igualar 4n más 5? ¿Cómo voy a igualar 4n más 5 igual a 4n más 7? Menos 7. No lo puedo igualar. Pero la sugerencia te está diciendo que ocupes propiedades del conjunto. Por lo tanto, lo tienes que ver como álgebra y no como cálculo. Entonces, lo que tenemos que usar es un conjunto. Eso quiere decir que el 4n más 5 es cualquier número entero. El menos 1, el menos 2, el 0, el 1, el 2, el 10, cualquier número entero. Y la pregunta sería, ¿este conjunto se puede parecer a este conjunto? ¿En qué se parecen? ¿Qué tienen en común a simple vista? El 4n. 4n. ¿Y qué tienen en diferencia? El 5 y el 7. El 5 y el 7. Pero entonces ahí uno puede decir, ¿cuánto le falta a este conjunto para que se parezca al menos 7? Le tengo que agregar el menos 2. Lo que ahí uno hace sería lo que se llama el cero conveniente. Pongo el elemento que quiero tener y le agrego su opuesto.
para que sea un 0. Esto es un 0, esto no afecta en nada. Estoy sumando un 0. Entonces, reordeno el elemento y me sale 4n menos 7 y sumo el resto, 12. Ahora, ¿esto se parece al otro conjunto? Sí, ¿sí o no? ¿Pero quién me está sobrando? El 12. 12. Entonces voy a borrar acá, disculpa, y voy a escribir 4n más 12 menos 7. Esto yo lo puedo factorizar Por 4, sí. por 4. Y me queda esto, ¿no? Yes. Donde adentro de esto está este elemento. Pero omitamos el elemento. Omitamos. ¿Qué forma tiene este número? ¿A qué conjunto pertenece? Al otro. Al 4n menos 7. Entonces, demostré, voy a borrar y escribir todo de nuevo. Lo que estoy demostrando es que el elemento 4n más 5, yo lo puedo escribir como 4n más 12 menos 7, y que este tiene exactamente la forma anterior. 4m, pongámosle menos 7. Y donde m sigue siendo un número, pero más 3 entero. Entonces, este conjunto pertenece a este conjunto. Y ahora hago lo inverso. Ahora me pregunto a partir de este, es como copiar pero hacia atrás. Y obtengo que si A, el primer conjunto, es un subconjunto igual que B, y B es un subconjunto igual que A, entonces el 4n más 5 sí o sí es un conjunto igual que el 4n menos 7. Si se dan cuenta, en este tipo de ejercicio es haciendo la sugerencia. La sugerencia te está orientando a cómo tienes que mirar el problema. En qué te tienes que fijar. Siempre que aparezca en una prueba, en una pregunta, sugerencia, hint o ayuda, te está diciendo párate desde este punto de vista. Porque si no, no te va a salir. ¿Lo entendieron? Profe, Sí. ¿de dónde sale el 12? El 12, volvámoslo a hacer. Ujú. Yo tengo el 4n más 5. Y a lo que quiero llegar es un 4n menos 7. ¿Sí o no? Sí. Entonces, yo quiero que acá aparezca un menos 7. ¿Sí o no? Ujú. Pero como quiero que aparezca un menos 7, tengo que generar su opuesto. Porque no puedo alterar la suma. Tengo que agregar un 0. Ya. Y si yo sumo el 5 y el 7, me queda el 12. Y el 7 separado. Que es lo mismo que un 5, pero lo estoy separando para poder factorizar y que me quede la forma que yo quiero. Mm, Quiero que aparezca ese menos 7. Ya, ahí aparece. Eso también se lo podemos aplicar también en fracciones. Por ejemplo, si yo tengo esto, ¿qué le falta al de arriba para que se parezca al de abajo? Un más 5, ¿sí o no? Ujú. Entonces, si al de arriba le subo un más 5, tengo que restarle un 5, porque es un 0, ¿sí o no? Sí. Voy a escribirlo acá más ordenado. Después, ¿qué hago? Junto los elementos. Dejo el 2x más 5, porque quiero el menos 3, es decir, el más 5 que quiero que aparezca. Y al otro lado dejo el que me sobra, que era el menos 8. ¿Ya? Y abajo queda igual. Y fíjate ahora, ¿esto cuánto vale? 1. Ay, ay, ay. Menos 8 partido en 2/5. Ya. Esto por si acaso lo hacen en Mate 3. En Mate 3 mucha gente cae con esto cuando hace fracciones parciales. Esto se llama fracciones parciales. Descomponer una fracción en partes. Hacer una fracción en partes para poder integrarlas. Entonces, aunque suene tonto, mucha gente no aprende eso del cero. ¿Y dónde aprende el cero? En esto. Se llama el cero conveniente o el 1 conveniente si estamos multiplicando. ¿Ya?
Entonces vamos a dejar la clase hasta acá. Recuerden que este video se va a subir a la tarde al canal de YouTube para que lo busquen. Ahí, solillo sale un gato. Y ahí va a estar la lista de la clase. Va a estar tanto la de este paralelo como la de los otros dos paralelos por si quieren ver los otros. Recuerden suscribirse. Sí, la campana parece que está activa. Y activen la campana y todo eso. Y manito arriba de todos los videos. Ya, nos vemos hasta el próximo viernes. Cualquier duda por correo. Profe, ¿qué gatito nos va a poner? Ahí estoy pensando. Uno rubio, ¿no? No, es el mismo. Ahora tengo uno con blanco y Igual negro sí. también. Y ahí voy a ver. Un gato negro entero, entonces. Ya. Chao, chao. Chao. Yo... Sí, compartan el canal, avísenlo a su amigo.